Hay un mensaje que ha estado buscándote desde hace tiempo. Hoy abriremos un espacio para escuchar aquello que tus guías espirituales desean mostrarte en este momento, que puede iluminar aquello que hasta ahora parecía confuso. No necesitas forzar nada, déjate guiar. Si no puedes decidirte por una sola opción, no pasa nada, a veces tienes mensajes en cada uno de ellos. Recuerda que tu alma ya sabe, antes que tu conciencia, dónde está la información que debes oír. Tendrás las 3 imágenes como siempre de las cuales elegir, déjate guiar por tu intuición y nos vemos en la opción que elijas. Hola, bienvenido, mi opción número 1, espero que estéis muy bien. Vamos a averiguar cuáles son esos mensajitos que quiere dar de tu equipo espiritual, que hace tiempo quieren hacerte llegar. Mi opción número 1, ¿habéis visto cuántas cartas han salido? Eso es porque hay urgencia en comunicar estos mensajes, hay mucho que decir, hay mucho que tenéis que saber y tal vez algunos sí sabéis interpretar los mensajes, sabéis cuando vuestro equipo espiritual os está enviando mensajes, otras veces algunos de vosotros no, entonces es como la urgencia del equipo espiritual por dar bastante información. Además vuestra energía también es bastante fuerte. Estáis como... Aquí hay un grupo de vosotros. Recuerda siempre tomar lo que resuene, lo demás suéltalo porque es lectura general, no va a resonar con todos. Siempre recuerda que leo energías, no géneros, ¿vale? Invierte roles cuando sea necesario y no importa ni de qué signo seas, solar, lunar, ascendente, ¿vale? Ni la edad que tengas. Aquí siento que una gran mayoría de vosotros está cansada o cansado de algo que lleva tiempo queriendo manifestar, ha tenido diferentes retrasos e impedimentos y podría ser en el área laboral por el 3 de bastos. El 3 de bastos tiene que ver con el trabajo, con lo que nosotros sembramos, en lo que nosotros estamos invirtiendo nuestra energía para que fructifere y se convierta o en un trabajo o empresa sólido, o estoy trabajando en un sitio y pongo todo mi empeño, mi voluntad para que me vaya bien en ese trabajo, sea reconocido, tenga estabilidad económica y demás. Puede ser que aquí haya bastante, bueno, Escorpio también siento, aparte de Leo, y también Tierra, Virgo, Tauro, Capricornio, porque aquí tenemos Caballero de Oros y Reina de Oros. Tenemos el juicio final. El juicio final se debe a que hay una situación que para vosotros fue bastante desgastante, agotadora. Tal vez os pasasteis por una época en la cual no sé si lo pasabais mal en el trabajo, teníais muchas personas a vuestro alrededor bastante negativas, estas personas que son un poco problemáticas y generan esa incomodidad a la hora de ir a trabajar, de estar en ese ambiente, en ese círculo. Para otros puede ser a nivel romántico. Al tener el diablo invertido, siento que vais a estar, y como el 3 de bastos está como de espaldas mirando hacia el futuro, puede ser que esa resurrección, ese nuevo comienzo, ¿vale? Esa transición a un triunfo, ¿vale? Un cambio de situación afortunado para vosotros porque es vuestra justicia, tenga que ver para algunos con el área económica, como ya te digo, entre el 3 de bastos y el Caballero de Oros, y para otros tenga que ver en lo amoroso por las copas, ¿vale? Porque tenemos aquí el Rey de Copas y el 8 de Copas. Toma lo que resuene para ti, ¿vale? Para algunos habéis dejado atrás una pareja, que puede ser que haya sido hace semanas, hace meses, y para otros estén por dejar un trabajo o esa etapa, ese ciclo en el trabajo vaya a quedar atrás, pero puede ser un trabajo en el cual os esté afectando también a nivel emocional, porque aquí tengo el 8 de copas. El 8 de copas es el alejamiento y ese fin viene dado o marcado por el juicio final.
¿vale? Porque es algo que ya te mereces. Ya toca recibir... ya toca recibir justicia. El 8 de copas significa que me estoy alejando sin mirar hacia atrás lo que dejo, porque quiero lo nuevo. ¿Ves que el 3 de vasos también mira hacia adelante? Da igual si se trate para algunos de pareja y para otros se trate de trabajo. En ambas situaciones significa que dejo atrás todo lo pasado porque ya no puedo sacar nada más positivo del pasado, necesito avanzar, ¿vale? Y esto aplica para los que hayáis dejado una pareja como para los que queráis o estéis dejando un trabajo. Es como empezar una nueva vida y me quiero enfocar arriesgarme a algo mejor, porque de lo que vengo ya no puedo sacar más provecho. Es tener valentía, coraje de animarme a ir hacia lo que viene. Y es dejarse también guiar por vuestra intuición. Siento que habéis estado, ya te digo, en una situación en la cual hasta perdisteis la esperanza, la fuerza, la gana de seguir luchando por esa persona a nivel romántico. Para otros a nivel laboral ya os cansasteis. El diablo invertido es muy positivo. Significa que se deja atrás la presión. Siento como si esta situación era un karma para ti, pero siento que ya cumplió su ciclo, por eso está invertido, ya se acabó. Era como estar sentirse esclavizado de una persona o de un entorno, sentirnos atados que no podemos ni avanzar, ni ir hacia adelante, ni movernos en ninguna dirección. Ves aquí cómo están los grilletes, pero está invertido, significa que eso ya acabó. Es dejar atrás miedos. Tal vez nos rehusábamos a dejar a una persona o a dejar un lugar de trabajo por miedos que teníamos. Esos miedos se van a estar disipando. Esa nueva oportunidad puede estar llegando a manos de un caballero de oros, o ser un ofrecimiento, una nueva oportunidad a nivel laboral. Tal vez alguien que conozcas te vaya a ofrecer asociarte con él o ir a trabajar con él o con ella. Y para otros sea una energía como de rey de copas. O puede ser un ofrecimiento romántico. Es decir, como ves que quedaron uno encima del otro. Si ves, ambas están orientadas hacia el futuro. No están mirando hacia atrás. El caballero de oros, tú piensas que es el ofrecimiento o esa llegada que costó venir, porque los pentáculos de todos los palos es el más lento de todos. Y las copas ya es más a nivel algo que te llena, que te nutre, ¿vale? Puede ser una pareja más madura, más estable, más sólida, sea una persona, si te interesa, por ejemplo, lo romántico y sea tu caso, al dejar atrás esta pareja, aparecerá alguien que sea tu dharma, ¿vale? Porque el karma ya lo pasaste, esa lección ya la viviste, y ahora esta persona, aunque venga lento, viene seguro, viene con un ofrecimiento honesto, real. Tal vez una persona que sea más madura. Y aquí tenemos a la reina de espadas y a la reina de oros. Ambas energías, es como que seas hombre o mujer, ¿vale? Invierte roles si eres reina, si eres hombre, aunque hayan quedado reinas, es como si fuera la energía de los reyes, ¿vale? Porque aplica igualmente para ti. ¿Ves cómo ambas están mirando para lugares diferentes? Ella mira recto y firme hacia el futuro. Tiene estándares, pone límites, sabe lo que vale, se sabe comunicarse, sabe expresar, está sentada en sus propios cimientos que ella misma ha construido. Tiene claridad, porque si veis las nubes están como por debajo de su mirada. Tiene claridad en lo que ve, en lo que siente, en lo que cree, en lo que piensa. Esas nubes se están disipando. Y la reina de oros está mirando a lo que tiene, a su economía, a su bienestar, en crear nuevos proyectos, pero está enfocada en potenciar más de lo que ya tiene, porque está mirando al pentáculo. Sea como fuere, si eres hombre o si eres mujer, es una energía de querer solidez, reciprocidad, algo equitativo. No queremos nada medias tintas, ni en el trabajo, que nos prometan cosas que luego no cumplen. Ya lo dejamos pactado desde el inicio y si no es así, pues sigo buscando o sigo esperando. Pero ya es es como ese renacimiento bien merecido. Y siento que también os estáis dejando guiar por vuestra intuición, aunque por algún momento hayáis perdido como la fe o la esperanza.
Tal vez algunos tengáis deseo de formar una familia, porque con el rey de pentáculos también es esa claridad de lo que deseo, aunque sea a paso lento, pero es seguro. Y ya es un lugar donde no me vayan a desestabilizar a nivel emocional ni mental, que no vayan a jugar con mis emociones, ahora estoy, ahora no estoy, ahora genero interés, ahora me desaparezco. No, esos comportamientos infantiles no los veo aquí. Vale, me quedo con estas dos porque salieron muchas. Metatron y Rafael. ¡Oh, qué potencia! El arcángel Metatron te dice: estoy unido con la fuente de toda bondad, amor y creatividad. Y el arcángel Metatron, para quien le interese o quiera saber más, Metatron tiene que ver, es el arcángel que viene con su carrito del Merkaba, ¿vale? Es el que se le conoce como el arcángel transmutador de energías. Y Rafael tiene que ver con la sanación y también tiene que ver con lo romántico, ¿vale? Se lo asocia a ambas cosas, a la sanación a nivel física de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, y también a ese anhelo por buscar una pareja a nivel amoroso, evidentemente. Soy curado y fortalecido por el poder del amor divino. ¿Ves? Y lo fuerte es que se quedan atrás. ¿Ves la serpiente? Como esos entornos hostiles, traicioneros. Y en la otra mano tiene el pentáculo, como la reina, ¿ves? No voy a dejar de tener estabilidad. ¿Ves? Tienen aquí, él tiene, el arcángel Rafael tiene saquito de dinero, y aquí la reina de pentáculos está pendiente de ese pentáculo. Y está encima del agua, ¿ves? Ya es como lo que te dije con la reina de espadas. Ya tengo claridad de lo que valgo, voy a poner límites sanos para que no me vuelva a suceder lo del pasado. Las dudas, miedos se van disipando, las nubes se van moviendo y aquí el agua está en calma. Significa que ya tengo más control de mis emociones, he aprendido a equilibrar mis emociones. Metatron es el único ángel dentro de las esferas celestiales que fuera en un tiempo humano. Se le conocía como Enoc y era el séptimo patriarca después de Adán. Se ha escrito que caminó con Dios y fue arrebatado a los cielos, donde fue convertido en arcángel. En las escrituras judías se especula que él sea Shekinah, el ángel que condujo a los hijos de Israel fuera del desierto. También se piensa que fue Metatron quien detuvo a Abraham impidiendo que sacrificara a Dios su hijo Isaac. Metatron también es conocido como el primero y el último de los arcángeles y recibe diversas denominaciones como Canciller del Cielo, Ángel de la Alianza y el Rey de los Ángeles. Su función celestial es la de supervisar la anotación de todos nuestros actos en el libro de la vida. ¿Veis que está escribiendo y tiene una pluma? Está encargado de apoyar la vida y los actos humanos como un puente entre la divinidad y la humanidad. Podemos buscar su consejo pidiéndole que nos ayude a encontrar la medida apropiada para cada acción que emprendamos en nuestras vidas. A un cierto nivel, esto significa ayudarnos a encontrar el equilibrio entre lo que damos y lo que guardamos para nosotros mismos. Mira, qué fuerte lo que te he dicho, el equilibrio que tienes, que sientes, ¿ves? Entre lo que tienes con la reina de pentáculos, o lo que recibes, y lo que das, como la manito que tiene la reina de espadas, ¿lo ves? A un cierto nivel esto significa ayudarnos a encontrar el equilibrio entre lo que damos y lo que guardamos para nosotros mismos. Esto nos permite mantener límites bien definidos, como la reina de espadas que te había dicho antes, y conservar por tanto un claro sentido de nosotros mismos. ¿Te acuerdas que te he dicho lo de la claridad mental para poner límites, tener estándares sanos, no permitir otra vez que nos sucedan situaciones injustas como en el pasado? Y conservar por tanto un claro sentido de nosotros mismos, tan necesario si hemos de tener éxito en llevar a cumplimiento nuestro potencial dentro del mundo de la forma. Metatron puede ayudarnos a encontrar la medida apropiada en el amor, el trabajo y el recreo, de modo que podamos llevar vidas equilibradas y saludables, ricas en armonía y serenidad.
También será un testigo del bien que hagamos, quizá de esos actos de amor y benevolencia no reconocidos por los demás. También puede ayudarnos cuando ponemos esfuerzo y trabajo en hacer algo, sea lo que sea. Podría ser cualquier cosa, desde tratar de que una relación funcione, perder peso o abandonar un hábito adictivo o perjudicial, hasta arrojarnos por completo a una causa o esfuerzo en equipo. Podemos orar al arcángel Metatron para que guíe nuestros esfuerzos y nos ayude a encontrar la medida correcta para nuestro rendimiento y actividades. Podemos pedir a Metatron en nuestra meditación que nos asista en saber cuándo puede ser ya bastante o cuándo necesitamos hacer más por nosotros mismos o por los demás. Qué potente el mensaje. Vamos con el arcangelito Rafael. Ay, espera, te quiero leer algo más. Metatron se nos muestra como el más terrenal de los arcángeles, pues hubo un tiempo en que fue un hombre sabio y virtuoso arrebatado por Dios al cielo. Va ricamente ataviado y sostiene una pluma en la mano con la que registra nuestras acciones en el libro de la vida. Tiene la capacidad de ayudarnos a conocer la verdadera medida de las cosas. Esto va fundamentalmente enfocado a las personas que yo creo que ya es vuestra versión antigua, en el cual dabais sin medida y no recibíais en equidad. Por eso te he dicho que antes, cuando canalicé con el tarot, que ahora buscáis reciprocidad. Ya no os enfocáis, ya no tenéis miedo a soltar, como el 8 de copas, dejar atrás lo que ya no suma, porque veis que no aporta. Rafael. A Rafael se le ve caminando con un báculo, con una serpiente enroscada que simboliza la curación. Porta una calabaza con agua y frente a él salta el pez de la curación. A menudo se le muestra con un dedo índice derecho apuntando al cielo. Es un gesto de reafirmación y esperanza, recordándonos de dónde proviene la curación verdadera. ¿Y te acuerdas que yo te he dicho que tal vez habíais perdido la esperanza por la fuerza invertida? Arcángel Rafael puede ayudarnos a buscar el don de la curación, nos muestra modos de curarnos a nosotros mismos, nos ayuda a encontrar la curación en la naturaleza y en la energía universal. Rafael es el responsable de curar la tierra y sus habitantes. Se le atribuye haber curado a Abraham tras su circuncisión y es el ángel que pasó a Moisés un libro con todas las hierbas existentes que curan enfermedades. El libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, relata cómo Rafael sanó al padre de Tobías de su ceguera por medio de un ungüento hecho con la vesícula biliar quemada de un gran pez. A Rafael se le conoce bajo diversas denominaciones como supervisor de los vientos del anochecer. Bueno, esa es nueva para mí, no lo sabía. Guardián del árbol de la vida del jardín del Edén. Ángel del arrepentimiento, la oración, el amor, el gozo y la luz. Es el ángel de la curación, la ciencia y el conocimiento. También se le conoce como el ángel de la providencia que vela por toda la humanidad. Su nombre significa sanador divino o Dios cura. Rafael es la fuente espiritual detrás de toda cura y como mensajero de la providencia divina trae la curación a todo el que busca ser saludable. Representa la cura definitiva y esencial en todas las enfermedades que es el retorno a la fuente. Rafael nos asiste en la curación de nuestros cuerpos, mentes y corazones. Nos ayuda a conservar la salud e integridad. Se ofrece a ayudar a todos los que sufren y necesitan curación, y cuando es posible alivia el dolor. Cuando abrimos nuestros corazones a la curación, Rafael los guía hacia los sanadores, terapeutas y consejeros que hacen todo lo que pueden por ayudarnos. Conforme asumimos una mayor responsabilidad por nuestra propia curación, anima al sanador de nuestro interior que sabe que es lo mejor para nuestra salud y vitalidad. Puede ayudarnos a ver las lecciones curativas ocultas en las enfermedades y a entender lo que el sufrimiento puede enseñarnos cerca de nosotros mismos. Cuando escogemos un sendero saludable, su espíritu nos guía para alcanzar la máxima salud. Conforme transformamos nuestras mentes y corazones heridos, nos allegamos a tocar a las alas de Rafael y a obtener el acceso a sus dones divinos. Siempre está disponible para guiarnos hacia la salud y la armonía. Solo necesitamos desearlo por nosotros mismos. Qué potentes mensajes, ¿lo ves? Y eso tiene que ver tanto con el área romántica como con la económica. Y ahora también, evidentemente, la salud. Cuando uno ya se ha sanado de los sufrimientos o dolores que te pudieron causar personas a tu alrededor, para estar preparado a recibir esa nueva colaboración laboral o ese nuevo
compañero o compañera a nivel romántico. Y vamos a sacar un último mensajito con este oráculo. Bueno, aquí puedo estar ante la opción número 1, que se siente conectado con Lemuria, para otros con las Pleiades. Son todos semillas estelares que han venido a hacer trabajo aquí en la Tierra, ayudar a expandir conciencia. Y aquí quedó Ana, la gran madre, iba a decir, la abuela de Jesús, sembrar la luz, sentar las bases y plan divino. Las Pleiades, doble misión, canalizar y elevar a la humanidad. Perdón que no se estaba enfocando. Es como elevar conciencia, ¿ves? Y aquí tenemos Lemuria. Estreando, madre mía, ya no sé hablar, no sé qué pasa hoy. Creando el cielo y la tierra, está sucediendo, pero eso es por tu avance, ¿ves? Y creando el cielo y la tierra, y me muestran ahora cómo estaban aquí las personas de la carta del juicio, como alabando al arcángel Gabriel. Es como al fin, ves como las plegarias que están siendo escuchadas. Y aquí tenemos sí, solo di sí. Hay algo que estabas, que tenías en mente, que estás por tomar esa decisión, te dicen que sí, aunque evidentemente es lectura general, ¿vale? Tendrías que preguntar en concreto, confirmar tu situación particular, porque es una lectura general, ¿vale? No todos estamos pasando por la misma situación, no todos tenemos personas a nuestro alrededor con buenas intenciones y genuinas, más si tu decisión involucra a otras personas. En ese caso sí te recomendaría que analices tu situación en concreto. Puedes escribirme si así lo deseas al email que estaré viendo en la caja de descripción del vídeo o en la descripción del canal, que con mucho gusto te pasaré información detallada sobre las 3 lecturas en las cuales estoy trabajando: la lectura de claridad emocional, la lectura de desbloqueo y enfoque, y la profunda de situación en torno, más en particular justamente por si estás atravesando por un gran cambio a nivel laboral o romántico y quieras cerciorarte de las intenciones de tu entorno, de esa persona, de esa empresa, de ese socio, ¿vale? Vamos ahora con las iniciales que pueden ser de tu nombre, apellido o apodo. Mira, tenemos la A y justo quedó Ana. ¿Alguien puede llamarse Ana? La E, otra vez la A 3 veces. O, Q, M, P, E, V, F, X, Q, R, ñ y R. Puede ser que alguien tenga doble R, tenga una ñ. Escucha, estoy viendo, como en inglés, escuchar en inglés. Pero siento que escuches hacia tu interior, porque aquí tiene que ver con la conexión interna que tú tienes con, es como decir, como la conexión con tus guías. Puedes haber estado lidiando con un Escorpio, con un Leo, Virgo, Tauro, Capricornio. Pero vamos a sacar los signos que pueden ser solar, lunar, ascendente, o una fuerte presencia o predominancia de estos elementos en la carta tuya o de una persona que esté involucrada contigo y esta situación. Piscis, Tauro, Aries, Leo, Virgo, Cáncer, Géminis, Tauro, Géminis, Escorpio, Piscis, Aries, Tauro, Libra, Escorpio. Puede ser que estéis en los 30, en los 50, Virgo otra vez y Libra. ¿Ves? Muy fuerte. Leo, Virgo, Escorpio, Tauro. Puede que los mensajes para ti no terminen hoy con esta canalización. De hecho, pueden dejarte alguna pregunta abierta o algún interrogante. Miren lo que me dicen los guías. Me estaba mostrando esta carta. Es como que está siendo protegida o protegido, como en todos los sentidos cardinales, adelante, atrás, a la derecha. Es como si estuvieras constantemente protegido o protegido por tu equipo espiritual. No tengas miedo, si tienes que dar un paso, te están diciendo que lo des, pero evidentemente averigua más en concreto por tu entorno antes de tomar ese paso, porque esta es lectura general, ¿vale? Puede ser que te hayas quedado con alguna incógnita o que hay algo que todavía no termines de resolver. Puede ser algo que esté moviéndose alrededor de ti en tu entorno, que sean esos movimientos entre bambalinas que está haciendo tu equipo espiritual para esa nueva oportunidad. Y puede ser que pronto estés descubriendo esos nuevos cambios en el entorno.
Mi opción número 1, déjame saber en comentarios cómo ha resonado la lectura contigo. Si te ha gustado, déjame un like. Gracias a todos los que no saltáis los anuncios, porque es una manera que tenéis de apoyarme para que siga creando contenido en el canal. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias a los suscriptores de siempre. Te invito a que me des un hype y te suscribas, así me ayudas a que YouTube pueda recomendar estas lecturas para que lleguen a personas que las puedan estar necesitando. Y si conoces a alguien cercano a ti a quien también le pueda servir esta lectura, compártesela. No sabemos de qué manera le pueda estar ayudando. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, hola. Bienvenida, bienvenido a mi opción número 2. Vamos a averiguar qué mensajitos te quiere dar tu equipo espiritual que sean importantes para ti ahora. Bueno, mi opción número 2. Aquí veo, bueno, recuerda siempre lo que os digo, invertid roles siempre que sea necesario, porque yo leo energías, no géneros, ¿vale? Y que no importa si eres hombre o mujer, la edad que tengas, ni los signos que tengas, ¿vale? Es una lectura general. Recuerda que no todo va a aplicar o resonar con todos, porque sois muchos los que veis la lectura. Tenemos el 7 de pentáculos, el rol de la fortuna, el 6 de espadas invertido, el 4 de copas invertido, el colgado, caballero de espadas, el 2 de espadas invertido y finalmente el 3 de copas. Aquí hay una situación que lo más probable que para la gran mayoría aplique en lo laboral o profesional o de estudios. Una situación en la cual llevabas mucho tiempo trabajando, pero que no veías que querías progresar, pero había algo que no se estaba dando, porque tenemos el colgado y tenemos el 6 de espadas invertido. El 6 de espadas invertido es algo que no estamos soltando, algo que no queremos dejar atrás, ¿vale? Porque si ves al derecho esta carta, ¿ves? El 2 de espadas es dejo atrás, me voy hacia lo nuevo, me voy hacia adelante, pero si lo tengo invertido es que no me voy, no me muevo, no suelto, no dejo ir, algo a lo cual me estoy aferrando, ¿vale? Y puede ser en lo romántico, porque tenemos las copas aquí, para otros puede ser ¿cómo decir? Algo que no veías con claridad, porque tenemos el 2 de espadas, ¿vale? Importante porque, claro, todos estáis en puntos diferentes de vuestra vida. Para algunos todavía estáis con esa, ¿cómo decir la palabra? Con esas nubes mentales, esa falta de claridad mental. Sentís que no se abren las oportunidades. La rueda de la fortuna es cuando todo gira a nuestro favor, cuando lo que está arriba se invierte y empieza a girar, ¿vale? Es decir, cuando hay un cambio, tengo un crecimiento a nivel espiritual, para otros a nivel mental, para otros mayor conciencia, ¿vale? Para otros un cambio a nivel económico, pero al estar al lado del 6 de espadas invertido significa que hay un cambio que no se está dando porque no estoy permitiéndolo, bien porque tengo miedo, bien porque no quiero soltar o hacerme la idea de que ese trabajo se acabó, allí ya no voy a crecer más, allí no me van a ofrecer nada más, no me voy a expandir, por más que trabaje duro, como el 8 de pentáculos, que está trabajando muy duro en ello, ¿vale? Tiene enfocado toda su energía, pero allí ya no se puede crecer más, porque el trabajo ya me dio ese círculo, ya me dio todo lo que me podía aportar, y me estoy negando a soltarlo, bien por miedo, si no encontraré algo más, a quedarme sin sustento. Y el 4 de copas invertido es que no estoy reflexionando, es que continúo adelante. Es decir, el 4 de copas no es del todo negativo, ¿vale? Si estuviera al derecho es que estoy pendiente del pasado y no veo ese nuevo ofrecimiento. Entonces es como que ya empiezo a estar receptivo, pero cargo miedos o dudas. Tal vez hay algo que me falta, es como, a ver cómo te lo digo, es como que me falta fuerza, me falta energía, tal vez determinación, valentía, o simplemente no tengo claridad de lo que tengo que hacer y por eso estoy en esa energía de colgado. Pero el colgado va hacia el discernimiento porque tiene el sol en la cabeza, que significa que va a llegarle iluminación a su mente, a sus pensamientos. El caballero de espadas significa,
Pero es que, claro, a mí me muestra como si fuera hacia el pasado. Para algunos puede ser que esa energía con la que estabais lidiando sea una energía como de caballero de espadas, ¿vale? Alguien que se mueve rápido, tal vez muy impulsiva o impulsivo a tu alrededor, cerca de ti, ¿vale? Pero es una persona que tal vez pueda tener energía de líder, sea muy activa. Puede ser que tenga una buena... ¿Cómo decir la palabra? Sí, tenga habilidades como de líder, que sepa comunicarse, ¿vale? Pero me muestra la mirada del caballo mirando hacia como atrás. Es como si tú fueras el caballo y esta persona fuera el jinete. Y es como que no confiabas en esta persona. Ríanse, pero es lo que estoy sintiendo, ¿vale? Porque esto es la primera vez que me pasa. Pero es como si la energía del caballo fuera la tuya, que miras a la persona porque no te fías de la dirección que está tomando esta persona, de lo que te está diciendo, hacia dónde te quiere llevar. Siento la energía de alguien que puede ser que sea nueva, o que recientemente la hayas conocido, te la hayan presentado porque quedó debajo de la rueda de la fortuna. Alguien que te vaya a empujar a hacer un cambio, o que al conocer a esta persona a ti te llegue alguna claridad o algo que te haga descubrir algo que antes no veías, porque tenemos el 2 de espadas invertido. Es decir, esta persona, no sé de qué ámbito sea, puede ser para algunos en lo romántico, en lo sentimental, bueno, he dicho 2 veces lo mismo, puede ser en lo romántico y sentimental, o para otros puede ser en el entorno laboral, alguien conocido, ¿vale? Que con lo que te diga, ese ímpetu, es como una energía de alguien que pasa y así como pasa se va. Es alguien que no se queda, ¿vale? La siento como que viene, es como si fuera mandado por tu equipo espiritual para hacerte... Mira lo que me estoy sintiendo. Imagínate que tú eres la nubecita y es como que esta persona viene, te hace clic en el tercer ojo, te da claridad en algo o te hace ver algo y esta persona continúa con su vida y ya no interactúas mucho más. Es como que no tiene un rol muy importante, pero te va a hacer como de despertar, como si fuera una alarma, para que veas algo que antes no había visto. El 2 de espadas significa que al estar invertido ya tengo claridad, ya tengo discernimiento, ya he visto algo que me mantenía antes estancada o estancado, sin soltar, sin avanzar, y eso te va a permitir llegar a una celebración. Celebración romántica, celebración en familia, celebración a nivel económico, es decir, algo por lo cual estuve trabajando tanto. Si había, por ejemplo, solicitado un préstamo, pedido una ayuda gubernamental, por ejemplo, había algo que no sabías por qué no te lo estaban dando y te diste cuenta el por qué y vas a poder, reclamar. Pero es algo que estaba estancado y que se va a agilizar o se va a mover porque alguien es como esa persona que aparece en tu vida, que te ha pasado en muchas ocasiones a lo largo de tu vida, en diferentes situaciones, que aparece una persona, te mueve algo allí, es como, te dice una frase y eso es como que hace clic en ti y eso desencadena que tomes acción en algo que antes no podías, que descubras algo que no sabías o que no te habías dado cuenta, y que en lugar de estar estancado en el pasado te haga fluir hacia lo nuevo, que puede ser un trabajo, un proyecto que te abra una nueva puerta, o puede ser también a nivel romántico de alguien. Es decir, pero es que no veo, o sea, en las copas es de que estoy muy aferrado a algo por estabilidad, por miedo, por no perder seguridad, aunque sea malo lo que tengo. Es como quedarse, por ejemplo, si aplica en el área romántica, es como haber estado mucho tiempo con una persona porque ya la conocías y por no quedarte solo, tal vez por miedo al abandono o al rechazo, y luego haber hecho clic, haber decidido dar algún que otro pequeño paso que te conduce al 3 de copas, a la celebración. Pero en lo romántico lo veo menos, lo veo más en el trabajo. Vamos a utilizar ahora este oráculo a ver qué más te quieren puntualizar los guías. Crecimiento espiritual. El ángel guardián del crecimiento espiritual. Me vuelvo espiritual es simplemente volviéndome yo mismo. Este ángel nos bendice para que vivamos a la luz de nuestra propia naturaleza divina, portando en alto una vela con la llama de la iluminación. ¿Te acuerdas lo que te he dicho del colgado? Que va a estar recibiendo claridad e iluminación. Nos señala las lecciones de la vida que conducen al sendero del corazón, capacitando a nuestros espíritus para ser gozosos y libres. El 3 de copas. Puede ayudarte a permitir que tu espiritualidad brille, a reconocer la fuente de toda vida, a ver la luz en todos los que te rodean.
El propósito primario de nuestra encarnación terrestre es nuestro desarrollo como seres espirituales. Es este ángel guardián quien guarda nuestro crecimiento espiritual a lo largo de la vida, defendiendo siempre nuestras almas. Este ángel bendice todas las actividades que nutren el bienestar de nuestro espíritu, el 8 de Pentáculos, lo que de hecho significa cosas que son amorosas y respetuosas para con nosotros. Nos ayuda a descubrir lo que necesitamos reconocer, el 2 de espadas invertido, lo que necesitamos ver, el hecho de que somos amados y queridos. Si lo que nuestro espíritu necesita es diversión, entonces este ángel nos animará a amenizarnos y quizá a buscar la compañía de un buen amigo y pasar unos ratos divertidos, 3 de copas. El ángel nos guía hacia los pequeños placeres que nos ayudan a cuidar de nuestras necesidades y a valorarnos a nosotros mismos. Nos alimenta a buscar modos ajustados a nuestros medios y a nuestro punto de vista que proporcionen y nutran nuestro ser. Su guía puede ser tan simple como dirigirnos a ir más despacio y dar un paseo por una tarde soleada o tomar un baño caliente con montones de aceites esenciales y una vela. Nuestra espiritualidad florece cuando cuidamos de nosotros mismos. Este ángel se asegura de que tengamos la oportunidad de escoger actividades y gente que apoyará a nuestro espíritu en su crecimiento y florecimiento. Nos bendice con amor y de modo que sintamos la gracia de nuestra alma y permitamos que el sol brille en nuestros corazones. Podemos ofrecer plegarias al arcángel guardián del crecimiento espiritual, de modo que seamos guiados hacia esas personas y esos libros más capaces de propiciar nuestro desarrollo espiritual. Podemos pedir la conciencia de nosotros mismos para ser capaces de sintonizarnos con nuestros propios sentimientos. Podemos necesitar tranquilidad y paz para escuchar nuestra voz interior y conocer los deseos de nuestro corazón. Oramos para que quienes enseñan las verdades espirituales tengan un corazón abierto y sean compasivos con quienes buscan guía y desarrollo. Pedimos a este ángel que bendiga a buscadores y maestros de modo que podamos comprender que todos somos uno con la fuente. Este ángel nos enseña la importancia de la fe y nos anima a retener nuestra fe en la bondad de la vida, incluso cuando las cosas se hallan en movimiento y estamos llenos de incertidumbres. Nos inspira cuando buscamos ideas y está conduciéndonos constantemente a la comprensión de que somos aspectos del amor de Dios. Qué potente el mensaje, son muy largos pero son muy nutritivos como los vegetales. Tal vez tengáis que comer también más sano con esto de los vegetales que acabo de decir. Pero ves, esto es expansión de la conciencia. El crecimiento espiritual no solo es meditar, hacer yoga, relajarnos, aprender a respirar, sino es a co-crear, ¿vale? A disfrutar de ese trabajo que vayamos a desarrollar, a que no tenemos que estar luchando por ser reconocidos o valorados en nuestro trabajo, que no tenemos que dar todo de nosotros y hasta quedarnos vacíos, secos, porque si no, así no vamos a ser amados. Todo empieza dentro de nosotros para que luego eso se expanda y nos volvamos magnéticos en todo eso que deseamos. Igual recuerda que es lectura general, ya si necesitas puntualizar en tu situación concreta en la cual te está estancando, sientes que no avanzas, no sabes lo que va a suceder en tu entorno cercano y más próximo que tiene como el timón de esa decisión que va a repercutirte a nivel financiero o a nivel romántico, puedes estarme escribiendo al email que estaréis viendo en la caja de descripción del vídeo o en la descripción del canal, que con mucho gusto os enviaré información detallada de las 3 lecturas con las cuales estoy trabajando: la de claridad emocional, la de desbloqueo y enfoque para cuando uno está estancado y no sabe qué debe de sanar o qué debe de trabajar para que se abran nuestros caminos, y la profunda de situación y entorno, más en particular cuando uno está tomando un camino nuevo, tiene un poco de dudas o miedo a la incertidumbre a qué va a suceder en ese entorno, o porque está pendiente de la resolución de algo que involucra a la toma de decisión a otra persona, a otro círculo, y quiera saber más en concreto sobre intenciones, maneras de actuar que tiene ese entorno sobre ti. Vamos ahora con los últimos mensajitos con este oráculo. Transformación. Las cosas están cambiando a nivel celular. Sanación profunda. Qué pasada de carta. La hermandad de la rosa. Belleza y devoción es como la sacerdotisa.
los místicos y los profes, los teachers. ¿Ves? Aquí tengo energías de teachers en mi opción número 2. Council of the Light. Sí, es como el concilio de la luz. Y aquí vemos al Buda, vemos a Jesús, a la Virgen María. La orquestación divina. ¿Ves? Son los guías que están en reinos sutiles asistiéndonos en nuestra misión, en nuestro despertar. Aterriza, empáticos, altamente sensibles, conecta con la naturaleza, y justo dije lo de los vegetales un poco en modo bromita, pero un poco cierto, obvio, y te dice que no, pero esto ha quedado invertida, algo que está quedado invertida. Aquí te dice, espera, posponlo, pausa, di no. Es algo que estaba en pausa porque eso te quedó el 6 de espadas invertido, ¿ves? Esto es una reafirmación también. ¿Cuántas cartas de consejo, por Dios? Pero sí, algo que estaba en pausa se va a estar desbloqueando. Vamos ahora con las iniciales que pueden ser de tu nombre, apellido o apodo, o el de estas personas que están involucradas en ese entorno. M, quedó 2 veces. H, P, Q, D, A, L, G, Ñ, Z, P, T, W y G. Recuerda que son confirmaciones extra, puede no haber salido tu inicial, no pasa nada, lo importante siempre es que resuenes con la canalización, que eso ya te indica que es para ti. Nunca llegas a una opción por casualidad, tu alma ya sabe el mensaje que debes oír. Y signos que pueden ser solar, lunar, ascendente o fuerte predominancia de esos elementos en tu carta. Veo Acuario, Tauro, Géminis, Sagitario, Capricornio, Libra, Escorpio, Leo, Virgo, Cáncer, Leo, otra vez Sagitario, Capricornio, Acuario. Puede ser que estéis en los 50, en los 30, en los 60, en los 20. El 18, el 12, el 15, el 20 pueden ser números importantes para alguno de vosotros. El 27, el 87, no lo sé. Hoy has escuchado el mensaje que tus guías querían hacerte llegar a ti, a tu corazón. Pero toda la verdad tiene una segunda cara, ¿vale? Porque esto es a nivel interno, pero evidentemente estás en este plano porque tenemos que lidiar y aprender a conocernos a nosotros mismos sin perdernos en esos entornos, con esos otros vínculos, ¿vale? Pero podrías descubrir cómo esa esencia se manifiesta cuando otras personas están a tu alrededor, cómo eso influye en ti, porque a veces nosotros creemos que mostramos una imagen de nosotros mismos, mientras que el mundo percibe otras cosas sobre ti, ¿vale? Lo digo porque está muy relacionado con tu lectura. Puede ser que de pronto puedas descubrir más mensajes que terminen de encauzar esta canalización que hemos sentido hoy y te puedan reconducir un poquito más. Así comprender esa diferencia que puede cambiar la forma en la que entiendes muchas de las experiencias que ahora estás viviendo. Mi opción número 2, déjame saber en comentarios cómo resonó la lectura contigo. Si te ha gustado, déjame un like. Gracias a todos los que no saltáis los anuncios porque es una manera que tenéis de apoyarme para que siga creando contenido en el canal. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias a los suscriptores de siempre. Déjame un hype y suscríbete, así me ayudas a que YouTube pueda recomendar estas lecturas para que lleguen a más personas que las puedan estar necesitando. Y si conoces a alguien cercano a ti a quien le pudiera servir esta lectura, compártesela. No sabemos de qué manera le pueda estar ayudando. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, hola. Bienvenida a mi opción número 3. Espero que estéis muy bien. Vamos a descubrir esos mensajitos que tiene tu equipo espiritual para ti, cariño. Esta la voy a dejar, la voy a retirar porque son ya muchas. Puede ser que alguien tenga Virgo en vuestra carta. Puede ser que tú tengas Virgo en alguna parte de tu carta o tengas bastante Virgo en tu carta, ¿vale?
Aquí, mi cariño, veo una torre. La torre no tiene que asustar, ¿vale? Asociar la torre a algo que se tiene que ir de nuestra vida porque ya cumplió su ciclo. Básicamente pueden ser personas, pueden ser trabajos, pueden ser proyectos, ¿vale? Una manera de creer, una creencia limitante, algo que nosotros, no sé, creímos durante mucho tiempo y eso ya no resuena con nosotros, entonces es una rutina o algo que se acaba, se va, ¿vale? No es nada malo. Aunque aquí la pinta súper catastrófica en este tarot, ¿verdad? Pero la torre significa un fin de algo que ya cumplió su ciclo. ¿Y por qué se da ese fin? Porque necesitamos, es como si tienes tú una casa, una torre que no tiene buenos cimientos y necesitas derribarla para utilizar ese terreno, ese espacio para edificar con bases nuevas y sólidas. Aquí hay algo que para mi amada opción número 3, algo lo cual yo ya ves que tienes, es como llevar un tiempo con muchas cargas, el 10 de bastos, sentir que cargo yo solo o yo sola. Recuerda siempre invertir los géneros cuando sea necesario porque leo energía, no géneros, ¿vale? Y no importa la edad que tengas ni los signos zodiacales que tengas, ¿vale? La lectura es general, solo toma lo que resuene contigo porque sois muchos y no todo va a resonar con todos, ¿vale? El 2 de bastos significa que estoy mirando hacia el horizonte, quiero expandirme, quiero expandir conciencia. Estoy evaluando hacia el futuro. Es el dominar, tener seguridad. ¿Ves cómo él pilla con su manito el basto y con la otra mano tiene como el mundo, las posibilidades a su alcance? Aquí lo que ocurre es que esa torre se da porque aquí había insatisfacción. El 10 de copas invertidos, no tengo estabilidad, no tengo seguridad, algo no me llena, no me genera satisfacción, no me siento bendecido ni orgulloso de esto que estoy o haciendo, con quien estoy. Es como es un final que no es feliz, porque hay algo que el 10 de copas al derecho es un final feliz, es como al fin tengo esa seguridad, esa estabilidad emocional porque son copas, pero al mismo tiempo bases sólidas en nuestra vida en general. Al estar invertido es todo lo contrario, es sí, sentirnos que no estamos equilibrados, no fluyo, no consigo metas, no consigo salir adelante. Es como sentir una especie de monotonía, estancamiento, como que no avanzo. Y queda el 5 de pentáculos invertido, que esta es positiva. Tal vez esa torre venía dada de una temporada muy larga en la cual no tengo estabilidad económica, estoy pasando dificultades económicas. ¿Ves cómo estos chicos están en la nieve? Está súper frío afuera, ellos pasan como delante de un vitral de una iglesia y están como súper vulnerables aquí en este entorno. Al estar invertido significa que se nos acaba esta mala racha a nivel económico. También puede ser una mezcla entre sentirnos vulnerables a nivel económico y emocional, porque hemos estado lidiando con, o sentimos que hemos estado lidiando con esa carga emocional y económica solos, como si yo solo llevara ese peso, esa gran carga. El ermitaño es buscar soluciones, respuestas en mi interior. Me pongo, otra vez la nieve aquí, el ermitaño, me pongo introspectiva o introspectivo porque deseo claridad. Me voy a centrar en mis propios pasos. Estoy analizando lo que he estado haciendo hasta ahora, hacia dónde me quiero dirigir. Quiero alcanzar mayor discernimiento para saber qué nuevos pasos tengo que dar. Quiero un nuevo comienzo, quiero sentirme estable, segura, seguro. Y el paje de oros, sabéis que dentro de los arcanos mayores el paje es el más inexperto. Es ese que solo quiere empezar, tiene el impulso, puede tener las herramientas, pero todavía no sabe cómo manejarlas, no sabe cómo dirigirlas y está enfocado en su pentáculo. Es un ofrecimiento. Ay, qué fuerte, no sé por qué me están mostrando esto. Mirad qué locura, los guías son la hostia. Bueno, para los que no lo sepáis, a mí me encanta mucho entrenar, ¿vale? Desarrollar musculatura. Y aquí me muestran, no sé por qué me muestran esto justo ahora, como si la túnica se le hubiera rajado por el bíceps, porque tiene como, ¿sabéis esa gente que hace vídeos graciosos en internet y que se pone como músculos falsos? Es como una especie de disfraz, color piel, color carne, y que hace como si tuviera más bíceps, ¿vale? Pues me muestran como si fuera algo así.
Esto es importante. Puede ser que hayas estado lidiando con alguien un poco así, como energía fantoche. Puede ser hombre, para otros puede ser mujer, ¿vale? Porque es lectura general, no tengo cómo confirmarlo. Pero aquí veo como un paje. Alguien que puede ser o bien menor que tú, de edad, o puede ser inmadura y ser mayor que tú. Pero tanto si es hombre como si fuese mujer, es una energía más inexperta, ¿vale? Como de alguien que como que quiere lucirse y llamar tu atención, cautivar tu atención de alguna manera. En este caso me lo muestran a esa energía con el bíceps falso. Es como, quiero aparentar que tengo más músculos para que me veas que estoy fuerte. En el caso de la mujer puede ser otra cosa, ¿vale? Pero eso no sé por qué me lo estaban mostrando. Puede ser que te haya venido alguien súper concreto a la mente. Y puede ser de un entorno que ya dejaste atrás, porque es el 5 de bastos. Un lugar caótico, mucho estrés, gente luchando unos contra otros, tal vez en un lugar. Es que puede aplicar a cualquier entorno. Puede ser en la familia, puede ser ciertas amistades que tenías en el pasado y las dejaste atrás. Un entorno laboral, ¿vale? Y te vas hacia un entorno laboral nuevo porque decides cambiar. El 2 de pentáculos al derecho iba a decir, invertido, es muy positivo. Ya no voy a tener que estar dudando, ya no voy a tener que estar lidiando con demasiadas cosas a la vez, ya no puedo, estoy cansado de lidiar con personas tal vez inestables, así como, ¿cómo se dice la palabra? Problemáticas, vamos, ¿vale? Inmaduras. Ojo que también el paje de oros, así como viene, podría ser una nueva oportunidad en la que tú te quieras, a la que tú le quieras dedicar energía y que te vaya a estar brindando más, que te vaya a sacar de esa energía aquí es como pobreza, ¿vale? Pero puede ser dificultades nada más económicas, de no sentirte tal vez sin apoyo, tal vez estuviste mucho tiempo lidiando con falta de economía fluida, te estresó mucho, te generó mucho estrés, pero no sentiste que nadie se pusiera a ayudarte o que buscara la manera de ayudarte, aunque no pudiesen ayudarte económicamente, pero al menos buscar la manera de poder asistirte, de poder apoyarte, no sé, con aconsejándote otro trabajo, que conocieran a alguien, pero no tuviste ese apoyo y tuviste que estar durante mucho tiempo tuviste que estar como en muchos trabajos a la vez, dudando mucho, haciendo malabares para poder costear y poder sufragar todos tus gastos cada mes. Pero esto siento que es de personas que no vibran bonito, son personas que están en competencia, que no buscan avance, que no miran por los demás, son personas egoístas. Pero la lectura da hacia un nuevo comienzo y dejar atrás cargas, limitaciones, estrés, preocupación. Así que es una lectura positiva, ¿vale? Pero me hizo mucha gracia esto del bíceps falso. Es como estas personas que tienen que son falsas y que tienen que hacer algo para... siento que por su cuenta, no sé si por sus conocimientos o a nivel romántico, estas personas no se sienten a la altura de otros y tienen que hacer mucho paripé, ¿vale? Actuar mucho, fingir mucho, para causar alguna buena impresión, una buena imagen y ser tenidos en cuenta. Por otro lado, esa energía de paje de oros eres tú, que deseas una nueva oportunidad y que alguien te la vaya a estar... Es como que te va a llegar claridad o una idea con el ermitaño al lado. Es la introspección, analizar hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero dirigir. Primero tengo que ver lo que he estado haciendo, dónde estoy, con qué herramientas cuento ahora para invertir en ese pentáculo, en ese trabajo. Vamos a pedir igual mayor discernimiento con este oráculo. Adultos jóvenes, ojo que este fanfarrón o fanfarrona se puede estar refiriendo a que tengas cuidado, como ese refrán que se dice que no todo lo que reluce es oro, ¿vale? Porque tal vez esta persona sea muy inestable a nivel económico o emocional por la inmadurez, ¿vale? Que veas muy bien por dónde pisas. La nieve, ¿qué pasa con la nieve? Cuando tú
La ves de lejos, parece algo duro, estable, firme, en lo cual poner el pie, ¿vale? Y apoyarse. Pero luego cuando apoyas el pie te vas abajo. Entonces es como algo inestable, algo que no es seguro. Ojo que vienes ya de muchas cargas, de un entorno conflictivo. Adultos jóvenes, el guardián de los adultos jóvenes. Soy guiado y protegido cuando empiezo a escoger mi sendero en la vida, ¿lo ves? Es la energía del paje de oros, ese nuevo comienzo en el cual tú quieres enfocar tu tiempo y tu energía. Vamos a leerte qué te dice exactamente ese adulto jovencito. Adultos jóvenes. Este ángel porta la llave que proporciona para crecer como adultos felices y estables, capaces de hallar el equilibrio entre el trabajo y el placer, y que conoce la diferencia entre lo que es bueno y lo que no sirve. Nos bendice cuando asumimos la responsabilidad por la vida. ¿Ves cómo confirma toda la lectura? ¿Lo ves? Ya no cargar nosotros solos, ya no es sano eso, ya lo hemos descubierto. No poner todos los huevos en la misma cesta con el 5 de pentáculos, ya no estar haciendo malabares, ¿vale? Equilibrarnos. Puede ayudarte a asumir la responsabilidad de tu vida, a seguir la dirección en la que te conduce tu corazón, a tomar decisiones sabias y atentas para contigo. Este ángel guardián vela por todas las personas que comienzan a trazar su propio camino en la vida. Es un tiempo en el que la crianza integral de la infancia empieza a dar resultados. Es también el tiempo en el que confiamos en estar tomando decisiones saludables para nuestras vidas. Este ángel puede ayudarnos a tomar decisiones honestas y claras, capaces de aumentar nuestras oportunidades de crecimiento y desarrollo. Puede ayudar a guiarnos hacia la elección de trabajo correcto en el que nuestros talentos sean apreciados, y hacia la pareja correcta, capaz de darnos el amor y el estímulo que necesitamos para conseguir todo nuestro pleno potencial. Este es el ángel que nos ayuda a mantener un sentido del humor cuando las cosas parecen ir mal o cuando creemos haber perdido una valiosa oportunidad. De este ángel podemos recibir también la reafirmación de estar siempre en el sendero correcto hacia el cumplimiento del propósito de nuestras vidas. Nos es esencial reconocer que por muchas revueltas que encontremos en nuestro sendero de la vida, finalmente seremos conducidos a hacer aquello que nos permita la oportunidad de expresar más plenamente nuestro ser. Podemos orar a nuestro ángel guardián para que nos muestre la dirección correcta para el propósito de nuestra vida. Podemos pedir consuelo cuando suframos pérdidas o separación, o cuando nos sintamos heridos o abrumados por el modo de ser del mundo, y veamos también balancearse nuestra fe interna. Este ángel nos bendice y protege siempre que creemos necesitar más confianza y reafirmación, y nos reconforta cuando estamos solos o inseguros sobre lo que hacer mejor. Podemos pedir confianza y seguridad en cualquier cosa que hagamos, donde quiera que nos encontremos. Con la ayuda de este ángel podemos permanecer esperanzados en que todo lo que nos suceda será para nuestro bien más elevado y nuestro mayor gozo. ¿Ves? Sembrar en un entorno, ambiente que sea más saludable para nosotros, que sea más estable, con cimientos sólidos, que no sea todo carga, que no tenga que yo lidiar con todo solo, que las responsabilidades sean compartidas, que yo también tenga estabilidad económica, que me sienta feliz, orgullosa o orgulloso de eso que voy a hacer, a lo que me estoy dedicando. Y vamos con este último oráculo. Igual recuerda que es lectura general. Si deseas mayor confirmación de tu entorno cercano, ¿vale? Porque las personas que están influyendo en este nuevo camino, quieres saber qué intenciones tienen, qué planes tienen o cómo se sienten respecto a ti, qué próximos pasos pueden estar dando, que pueda afectar a tu siguiente emprendimiento, siguiente paso. Me puedes estar escribiendo al email que aparece en la caja de descripción del vídeo o en la descripción del canal, que con mucho gusto te pasaré información detallada de las 3 lecturas con las cuales estoy trabajando: la de claridad emocional, la de desbloqueo y enfoque, justamente para cuando estamos estancados, no sabemos, sobrerealizamos y no sabemos qué medidas tomar, qué es lo que no está fluyendo, por qué. O la lectura profunda de situación en torno, si ya ese bloqueo tiene que ver con más personas en tu círculo y necesitas saber qué intenciones tienen, qué próximos pasos quieren dar, que puedan estarte afectando y de qué manera prevenirte. Quieren que se despertar. Son como descargas energéticas.
Una nueva manera de ser es la integración del ser. Cómo dejarte fluir. Estás listo para hacerlo. Para de sobrepensar. Es como reconducirte hacia tu norte, tu verdadero norte. Aquí hay sobrepensamiento, ¿lo ves? El templo interior, devoción, es como volverse el portal de tu propio corazón. Y es como la energía del ermitaño otra vez. Sí, lo más importante es dejar de sobrepensar. Siento aquí como una especie de estrés entre mental y como agotamiento emocional, es cansancio, es como, ¿sabes? Cuando respiras para sacar sientes algo que te oprime en el pecho, porque es que ya es como impotencia, ¿sabes? Frustración de que sabes que allí no es, pero no sabes tal vez qué paso dar, o estás incómodo pero no te puedes mover porque no sabes qué paso dar. Pues eso es lo que estoy sintiendo. Ahí te dicen el despertar, ya vas a salir, vas a estar teniendo claridad. Eso que se está diluyendo, que se está acabando, trabajo, relación, amistad, tiene el propósito de hacerte elevar aún más en tu camino. No es para que te quedes allí estancada más tiempo o estancado. Estás listo para dar el paso. Solo necesitas confiar en ti mismo. El templo interior es una reafirmación del ermitaño. Estás siendo guiado y protegido. Siempre y cuando estés... ¿Ves que también se parecen estos dos? El paje de oros, que te lo dije varias veces, te lo señalé, y este adulto joven. Tú tienes la llave en tus manos, pero tal vez es verdad que sí, que siempre dependemos de algún otro modo de la confirmación, de la asistencia, del apoyo de otra persona a nuestro alrededor, bien porque te tengan que autorizar algo, no sé, gubernamentalmente. Cuando te quieres mudar necesitas conseguir esa nueva casa, ¿vale? Que esté libre, o ese nuevo trabajo para poder firmar el contrato, que esté una vacante disponible, o que si es romántico, pues la persona esté emocionalmente disponible, porque físicamente puede ser que no tenga a otra persona, pero emocionalmente la persona no está lista. Entonces siempre de alguna u otra manera nos veremos influenciados por nuestro entorno, y que eso nos va a afectar directamente. Pero te están diciendo, estás siendo guiado y protegida o protegido. Vamos con las iniciales que pueden ser de tu nombre, apellido o apodo. Igual recuerda que son confirmaciones extra. Lo importante es que hayas resonado con la canalización. M 2 veces, H 2 veces, R, G, U, Q, N, O, W, la T, la O, J, L, P, E y latina K y T otra vez. Puede ser que tengáis doble T, doble O. La H y la M pueden estar en nombre y apellido. Y vamos a ver elementos, signos que veamos por aquí. Aries, Leo, Sagitario puede ser fuerte, Virgo también, pero recuerda siempre que tenemos a muchos signos en nuestras cartas. Puede ser orientativo solo, ¿vale? No solo el solar, lunar o ascendente. Aries, Tauro, Cáncer, Géminis, Capricornio, Acuario, Sagitario, Escorpio, Aries otra vez y Tauro, Tauro, Géminis, Capricornio, Acuario, Virgo, Libra, Cáncer, Géminis, Tauro, Géminis y Piscis y Aries. El 13, el 11, el 19, el 18 pueden ser importantes. Y edades veo todas, así que ya no te especifico más, porque veo mucho. Hoy has recibido una mirada hacia tu mundo interior, hacia aquello que tus guías deseaban recordarte, que tienes que enfocarte en tu sabiduría, en tu templo interior. Pero toda la luz, cuando se expresa, también deja impresión en quienes nos encuentran, ¿verdad? Es esas nuevas posibilidades, esas personas que salen para que entren nuevas. Descubrir cómo esa esencia es percibida por los demás puede también revelar aspectos de ti que quizás aún todavía no has considerado, y darte una comprensión completamente nueva de muchas situaciones que has vivido y hacia cómo enfrentar lo que viene. Mi opción número 3, déjame saber en comentarios cómo ha resonado la lectura contigo. Si te ha gustado, déjame un like. Gracias a todos los que no saltáis los anuncios, porque es una manera que tenéis de apoyarme para que siga creando contenido en el canal. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias a los suscriptores de siempre. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, así me ayudas a que YouTube pueda recomendar estas lecturas, y déjame un hype también que me ayudará a que YouTube recomiende estas lecturas.
Gracias por vuestro cariño y apoyo. Si conoces a alguien cercano, compártele esta lectura, puede ser que le pueda estar ayudando. Y nos vemos en la próxima canalización. Chao, chao.